A continuación, calcularemos la impedancia de entrada de este circuito de corriente alterna compuesto por resistencias, una inductancia y una capacitancia, para una frecuencia angular de 377 radianes partido por segundo. El cálculo de impedancias equivalentes se hace de la misma manera que el cálculo de resistencias equivalentes para el caso de corriente continua. Es decir, las impedancias en serie se suman y las impedancias en paralelo se suman los inversos. La única diferencia es que en este caso vamos a trabajar con fasores, es decir, con números complejos. Para ello, primero hay que expresar cada una de estas componentes en su formato fasorial. Partiremos calculando la reactancia inductiva asociada a esta inductancia de 60 milihenrios. Para ello usamos la expresión de reactancia inductiva que señalamos acá, donde J por XL va a ser igual a J por omega por L. Sabemos que omega es 377 radianes partido por segundo y L, tal como sale en el circuito, es 60 milihenrios. Empezamos a hacer el cálculo. J por 377 radianes partido por segundo por 60, como es mili, es 10 a la menos 3 henrio. Análisis de unidad. Radianes partido por segundo por henrio. El radian es adimensional, así que podemos descartarlo, por lo tanto nos va a quedar 1 partido en segundo por henrio. El henrio, la unidad de inductancia, es volt por segundo partido en ampere. Despejo los segundos, entonces nos va a quedar volt partido por ampere, que eso corresponde a la unidad de resistencia ohm. Al desarrollar los números, esto nos va a quedar aproximadamente J, 22,62 ohms, como demostramos en el análisis reciente, lo que en formato polar nos va a quedar 22,62 ángulo 90 grados ohms. Lo que sigue es hacer ahora algo parecido, pero con esta capacitancia de 50 microfaradios. Hay que calcular su reactancia capacitiva, que está dada por menos J dividido en omega por C. Calculemos. Menos J dividido en omega por C es igual a menos J por, sabemos que omega es 377 radianes por segundo, C es 50 microfaradios, coloquemos 377 radianes por segundo por 50 por 10 a la menos 6 faradios. Análisis de unidad. En este caso nos va a quedar 1 partido en radianes por segundo, nuevamente radianes adimensional, por lo tanto lo podemos descartar. 1 partido en segundo por faradio. Vamos a ajustar mejor esto. El faradio, recuerden, es coulomb partido en volt, donde podemos pasar volt hacia arriba. Y tenemos que recordar que este coulomb por segundo, que podemos juntar acá, coulomb partido por segundo, nos va a quedar amperes. Por tanto, nuevamente en este caso tenemos de que la reactancia capacitiva en este caso va a ser o va a estar en ohms. Haciendo el cálculo, esto nos va a dar menos J 53,05 ohms o en polar 53,05 ángulo menos 90 grados. A continuación haremos la transformación desde el circuito mostrado en el enunciado con resistencia, capacitancia e inductancia a un circuito formado por fasores. Aquí tenemos el equivalente del fasor Z1. Z1 va a ser el serie de esa resistencia de 12 ohms, que en complejo se expresa igual que en la forma original, o sea, con una parte real 12 ohms, más la expresión para la reactancia que, como vimos en el desarrollo anterior, nos daba menos J 53,05 ohms. Escribiendo esto completamente nos va a quedar 12 menos J 53,05 ohms. Podríamos escribirlo en polar, pero no va a ser necesario en este caso. El Z2 va a corresponder a la reactancia inductiva asociada a la inductancia, y como calculamos anteriormente va a ser
J 22,62 ohms o 22,62 ángulo 90 grados ohm en su formato polar. Y finalmente, Z3 va a corresponder a una resistencia de 40 ohms, que también se puede expresar como 40 más J0 ohms, o en polar 40 ángulo 0 ohms. Con esto estamos en condiciones de operar el circuito desde el punto de vista fasorial para poder calcular la impedancia equivalente. Empezamos ahora la reducción progresiva del circuito original hasta llevarlo a su impedancia equivalente. Vamos a partir llevando el paralelo de Z2 y Z3 a su equivalente Z4. Como es un paralelo entre dos, entonces Z4 va a ser el producto de Z2 por Z3 dividido por la suma. El producto de arriba es conveniente expresarlo, calcularlo con los números en polar. Z2 es 22,62 ángulo 90, que es la inductancia, por 40 ángulo 0, que es la resistencia de 40 ohms, dividido en la suma, donde podemos expresar los valores en rectangular, o sea, 40 más J 22,62. Y esto nos va a quedar en ohms. Lo que sigue es operatoria con polares. Arriba podemos reducir ese producto aplicando las propiedades. El producto de las magnitudes, 40 por 22,62 es 904,8. Ángulo 90 más 0, 90 grados. Y abajo podemos expresar el número en polar, 40 más J 22,62. Nos va a dar aproximadamente 45,95. Ángulo 29,49 grados. Nos queda una división entre complejos en formato polar, por lo tanto se divide las magnitudes. 904,8 dividido en 45,95 nos va a dar 19,69. Y el ángulo se resta los ángulos. 90 menos 29,49 va a ser 60,51 grados en ohms. Ahí tenemos el resultado Z4 en polar. Y el transformarlo en rectangular nos va a dar 9,69 más J 17,14 ohms. Y ya estamos dados, porque lo que nos queda es sumar estas dos impedancias en serie para llegar a la impedancia equivalente. Tenemos Z1 calculado anteriormente, que es 12 menos J 53,05, y Z4 recientemente calculado 9,69 más J 17,14, todo en ohms. Entonces, el Z equivalente sería simplemente Z1 más Z2, que sería 12 menos J 53,05 más 9,69 más J 17,14, todo eso en ohms. Al hacer las operaciones nos va a quedar 21,69 menos J 35,91 ohms. Eso sería en rectangular. Al pasar a polar nos va a quedar aproximadamente 41,95 ángulo menos 58,87 grados en ohms. Y con esto damos por resuelto el problema.